Buenos días amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Hoy, en la segunda parte de este tema que habíamos iniciado hace 8 días y que hace referencia directa a todo lo que es lo demoníaco en la cristiandad. Ya habíamos visto cómo se había introducido este concepto a partir del judaísmo y cómo, a diferencia de ese mismo judaísmo, la cristiandad estimaba que los demonios y Satanás directamente eran ángeles caídos. Y así los había definido, pues, eh, dentro del contexto bíblico y que lo encontrábamos allí en Apocalipsis 12, ¿no? Vamos a continuar hoy hablando y adentrándonos un poco más en este tema de lo demoníaco y lo satánico en el cristianismo. Solo por hacer un breve recuento, recordemos que habíamos mencionado algunas citas bíblicas en donde se hacía referencia a esta expulsión de los demonios enmarcada dentro del Nuevo Testamento. Realmente en el Antiguo Testamento no se menciona claramente la presencia de estas posesiones o invasiones o esta presencia de demonios en las personas. Y ya vamos a ver por qué. Mencionábamos dentro del Nuevo Testamento las citas de el endemoniado Garadeno. Hablábamos de lo que se había hablado en Mateo 16:23, de las citas que habían allí en Marcos 5, del 1 como al 18, al 20, algo así. Hablábamos de otras citas bíblicas como era Lucas 8, Marcos 8, y allí nos estábamos moviendo y habíamos hablado también de que había ocurrido un problema lingüístico con la traducción o la adaptación de la palabra Satán, que venía del arameo, y que esa palabra, al recibir en su adaptación al griego el sufijo de la S, Satanás, había adquirido una connotación distinta porque precisamente ese sufijo de la S, ese Satanás, lo que nos llevaba al adaptarla al griego era que no era uno más del montón, sino que le da el poder sobre todos los otros. Es decir, no era el demonio, era el demonio, ¿sí? Era él, Satanás, era el Satán, era el más alto de todos los rangos. Y esa adaptación que se hace a través de esa corriente helenística, pasando del arameo al griego, se dio y se conservó años más tarde cuando pasa al latín, y del latín pasa al castellano y se mantiene no solo en el castellano, sino que se hace extensiva a todos los otros idiomas y lenguajes. Hasta allí, pues habíamos hablado y habíamos disertado un poco la reunión próxima anterior, donde hablábamos de todo esto. Y allí se había establecido en esa reunión que ocurría un fenómeno muy interesante, porque se daba a estos demonios dentro del cristianismo un nivel muy similar al que se le había dado a los Shedim en el judaísmo, o a lo que le habían dado en el Islam a los Jinn. ¿Se acuerdan? De pronto recuerdan que habíamos hablado de estos dos personajes, de estas dos entidades, cuando hablábamos de lo demoníaco en el judaísmo y en el islamismo. Ahora bien, resulta que dentro del cristianismo, como mencionábamos hace un instante, no había citas concretas, no había episodios descritos
de posesión o de invasión de estas entidades malignas sobre las personas en el Antiguo Testamento. Pero sí hay en el Antiguo Testamento citas muy abiertas, muy claras, que hacen referencia a este Satanás, a este Satán, a este ente. Y a pesar de que hay algunas corrientes teológicas que desmienten estas teorías, estos planteamientos de que se habla directamente de Satanás en estas otras citas, hay otras, y es una mayoría, me atrevería yo a pensar, dentro de las corrientes teológicas que mantienen con alguna certeza de que estas citas hacen referencia a Satanás. Solo por tener una referencia, me voy a permitir leer dos de estas citas, aunque hay varias. La encontramos allí en Génesis 3, la encontramos en Job 1, inclusive hay referencia y alusión claramente a este personaje Satanás dentro de las escrituras y, como repito, desde el Antiguo Testamento. Una de las más dicientes, una de las que más furor ha causado y que para muchos, como es mi caso, creo que hace referencia directa y concretamente a Satanás, la encontramos en Isaías 14. Le voy a permitir leerla, no es muy amplia. En Isaías 14, en los versículos de 12 al 15, y allí todo Isaías, incluso adelante, se habla pues de algunas oraciones de reprensión a Satanás, de amonestación, si se puede llamar, a Satanás. Me permito entonces leer, la verdad, lo tomo el texto que he utilizado como matriz de todo esto, aunque no dice claramente cuál es la versión, pero lo podemos también tomar de aquí de la Reina Valera, Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15. Aquí lo tenemos. Permítame un momento, por favor. Entonces, de la versión Reina Valera, Isaías 14, repito, del 12 al 19, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces allí vemos una cita que, como les decía, algunas corrientes establecen que nada que ver, que allí no hay ninguna referencia a Satanás. Y para mí y para algunos otros, claramente esa referencia es hecha a Satanás, ¿no? Termina allí en el versículo 15 diciendo: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Otra de esas citas que están allí en el Antiguo Testamento y que hacen referencia directamente a Satanás, la encontramos en Ezequiel 28, del 12 al 19. Ezequiel 28. Aquí vamos a leerlo de la misma versión, Reina Valera, para evitar ambigüedades. Es importante establecer que esta cita de Ezequiel 28, muchos
establecen abierta y escuetamente que hace referencia, y en efecto está dentro de ese contexto, hace referencia al castigo que se cierne sobre el rey de Tirol y, perdón, de Tiro. Y efectivamente, así es. O sea, esta referencia hace mención al castigo que se cierne sobre el rey de Tiro, pero algunas corrientes establecen que más allá de hablar de esta amonestación al rey de Tiro, se está haciendo una referencia directa a Satanás. Juzguen ustedes mismos, la cita es Ezequiel 28, del 12 al 19. Me permito traer la colación directamente de la versión Reina Valera. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Recordemos que Lucero era el ángel preferido, el más bello de la creación de Dios. Entonces tengamos ese aspecto allí y vamos relacionando, ¿no? Reitero, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornérina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbundo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y serás siempre, dejarás de ser. Bien interesante esta cita que hace referencia a lo que pareciera ser una cita directa a Satanás, más que a esa amonestación directa al rey de Tiro. Pero como vemos allí no hay una cita completamente directa a lo que se establece en relación a las posesiones, sino por el contrario, pareciera más una cita directa, una relación concreta a lo que hablamos de la presencia de Satanás. Y esto hace radical y tiene todo que ver con la venida de Jesucristo por primera vez, con ese pacto de sangre que hace Jesucristo, pero esto ya es otro tema.
Ahora bien, hay una relación concreta entre esta presencia de Satanás dentro del cristianismo y esa dependencia del hombre a la autoridad de Dios confrontada a esa autoridad o a ese poder que emana de ese ser Satanás. Y esto es muy importante porque viene entonces a colación echar mano de ese dualismo del maniqueísmo que habíamos hablado y habíamos expuesto otrora en otra de nuestras charlas. Y esto es particularmente importante porque este dualismo lo que va a generar es un fraccionamiento de los planteamientos del papel de Dios en función de lo que hace Satanás. ¿Por qué razón? Porque dentro de la demonología cristiana se empieza a plantear si Dios, siendo todo amor, es el que permite que las cosas malas de estos entes demoníacos ocurran sobre los seres humanos para probar o poner a prueba los humanos, o forma todo parte de un plan elaborado por Dios para preseleccionar los que han de ser salvos y los que no. Es decir, ya estaba escrito desde antes a través de la figura de Satanás que no sería más que un mensajero de Dios, que una excusa desde la fe para determinar quiénes son salvos y quiénes no. Esta interpretación o este dualismo que se genera dentro de la demonología cristiana va a ser fundamental porque nos va a llevar a comprender un poco lo que hoy en día se vislumbra en algunas sociedades y está bien visto, y son estas sectas satánicas, estos grupos de adoración a Satanás que son vistos como algo bueno, algo sano dentro de la doctrina de fe. Ya eso, con eso vamos a terminar nuestra exposición del día de hoy. Y esta connotación de esa bondad tiene todo que ver. Antes de eso, yo creo que es importante hablar de unos elementos que desde el cristianismo, dentro de la fe cristiana, y más aún desde el protestantismo, empiezan a cobrar un sentido agresivo, violento, y del cual hoy en día todavía nos vemos enfrentados muy frecuentemente. Les estoy hablando de una cosa que se llamó en el siglo XVII más o menos el famoso Maleficum Maleficorum, que no es más que lo que se conocería años más tarde en el castellano como el martillo de las brujas. Y esto nace precisamente en Inglaterra, con algunas corrientes, algunos planteamientos calvinistas, por la persecución, enjuiciamiento y muerte de las que eran denominadas como brujas en ese momento histórico. ¿Y quién iba a creer? Fue el protestantismo el que adelantó esta campaña y esta labor de asesinato de una cantidad de mujeres, y normalmente eran mujeres de clase baja, mujeres
que no tenían un respaldo, por llamarlo de alguna manera, de un varón o de un hombre que tuviera poder económico. Nunca se ha escuchado dentro de la historia del martillo de las brujas que se enjuiciara y se condenara a una bruja rica o a una bruja que fuera esposa de alguien de renombre en la cultura. Esa figura del martillo de las brujas, que es un enfrentamiento, un confrontamiento que hace la iglesia protestante, se convierte en una guerra sin cuartel, a buscar a todo aquel que diera tiro o una sospecha de practicar brujería, era inmediatamente sentenciado y ejecutado. Cabe destacar que ese maleficorum o martillo de las brujas tenía en sus edictos una connotación totalmente amañada, totalmente sanguinaria, casi que con cara perdían las brujas y con sello ganaba ese proceso de la iglesia de ese momento. Entonces la bruja no tenía cómo salvarse en ninguna circunstancia. Una de las pruebas que hay allí en el martillo de las brujas o en el maleficón es la del famoso tonel, que era un gran estanque lleno de agua fría, donde se sumergía al reo, en este caso a la bruja, y si la bruja sobrevivía era porque era bruja, o sea, salía culpable. Si después de sumergirla allí y mantenerla sumergida por un determinado tiempo, el reo de juicio, la bruja, sobrevivía, entonces sí, era bruja, por eso sobrevivió, porque era bruja. Si por el contrario se moría, quiere decir que era inocente y no era bruja, pero ya estaba muerta, ya que se limpió su nombre para la posteridad porque pensamos que era bruja, pero no, era una persona decente. Lo que pasa es que murió en la prueba. Y si salía aireosa o victoriosa en la prueba, entonces si era bruja, había que quemarla. Entonces, por donde lo miremos, era una cosa muy brava. Y de allí se mantiene hoy en día, dentro de algunas áreas, algunas sectas, algunas creencias, insisto, de el protestantismo, que todo aquel que piense de una manera diferente a la que establece su iglesia es enemigo, adversario y hay que erradicarlo. O en un idioma más actual, más sensato, más bíblico, hay que convertirlo. Ojo con eso. Y no es de extrañarse que todo este ritual del maleficorum o del martillo de las brujas fuera heredado años más tarde por la Inquisición, o lo que la Iglesia Católica Romana llamó la Santa Inquisición. Inquisición sí, santa no. Entonces empieza a surgir una gran batalla de poderes sin cuartel entre el protestantismo y el catolicismo romano. Guerra que se mantiene hasta hoy día y que en Colombia particularmente se agudizó con la presencia de una entidad vaticana llamada el Opus Dei y la llegada de la famosa cruzada estudiantil por allá por los años de 1970. No vamos a entrar en ese detalle, pero era importante traerlo a colación porque tiene sus orígenes precisamente en la demonología cristiana. Hay otros elementos, otros procesos negativos dentro de esa demonología y que han sido parte radical de las creencias y de los puntos que hoy en día tocamos dentro del cristianismo. Y es, por ejemplo, los pactos con el diablo,
Esos pactos con el diablo no hacen referencia sino a que una persona puede transar financiera y económicamente con el diablo, como vendiendo divisas, pero en vez de divisas le vende el alma. Y el diablo, a contraprestación de esa compra del alma, le devuelve a esta persona que hace la transacción bienestar, dinero, poder, seducción, le da una cantidad de prebendas que en condiciones normales no podría tener. Hoy en día, y se hablaba hasta no hace mucho, hasta hace por ahí unos 5 o 6 años, de que los narcotraficantes y los guerrilleros no hacían precisamente una venta del alma, pero generaban un proceso que era una especie de leasing espiritual, una especie de outsourcing espiritual mediante un acto que se llamaba el cruzado. Es decir, cuando una persona era asesinada, era buscada para asesinarla o para detenerla o para enjuiciarla, esa persona, si estaba cruzada, no era posible localizarla y no era posible asesinarla. Eso, pues como les digo, hasta hace poco se manifestaba de parte de los guerrilleros y de parte de algunos narcotraficantes. Esa, pues, ¿hasta qué punto puede ser eso cierto o no? Dentro del cristianismo no es posible vender lo que no te pertenece. Dentro del cristianismo no es posible que yo venda mi alma, que yo venda muchas cosas que bíblicamente no son de uno, son de Dios. Pero bueno, otro de esos elementos es las famosas misas negras, que son unas ceremonias totalmente invertidas de lo que dentro de la religión católica romana se conoce como la misa, y lo que ellos llaman la Santa Misa. Estas misas negras no son más que una misa donde en vez de adorar a Dios, a Jesucristo, adoran a Satanás. Tienen comunión, tienen confesión, tienen los mismos procesos de la misa católica romana, pero invertidos a la -1. O sea, en vez de adorar a Dios, adoran a Satanás. Perdón. Hay otro elemento, vamos a ver los últimos 3 para cerrar ya esta parte de la demonología en el cristianismo, y es la presencia de incubus y sucubus, que no son más que entes espirituales que supuestamente no tienen sexo, no tienen naturaleza humana, pero que son entes espirituales que se encargan de seducir y tener relaciones sexuales con los humanos, de acosar y presionar por relaciones sexuales con los humanos. Volvemos al punto, si un ente espiritual es espiritual, luego no tiene cuerpo, ni carne, ni naturaleza sexuada, los ángeles no tienen sexo, según la Biblia, entonces bíblicamente esto no puede ocurrir. Ahí les dejo la inquietud. Otro de esos elementos que se exalta dentro de la demonología cristiana son los aquelarres. Los aquelarres no son más que una fiesta, una celebración que se hace en función de las estaciones de la luna, de las etapas de la luna, por un grupo de brujas y cuyo anfitrión principal es Satanás, identificado por el macho cabrío. Y en esa celebración se hace el nombramiento de nuevas brujas, se hace la adoración a Satanás y se hace todo un derroche de fiesta,
todo un derroche de pecado, de entregas, de sacrificios para adorar y garantizar esa fidelidad a Satanás. Y por último, otro de los elementos que les decía que con eso íbamos a cerrar el día de hoy, hace referencia a que si Lucero era inicialmente conocido como un ángel de luz y fue destituido de esa posición, entonces muchos piensan que Lucero robó la luz de Dios para entregársela a los hombres. Algo muy similar a ese evento de Prometeo. Recuerdan que hablamos de él cuando le roba la luz a los dioses para entregársela a los humanos. Y así las cosas, se ve y se reconoce a Satanás como un ser de bondad, como un ser bueno, se los mencionaba ahora, donde lo que hace Satanás es liberar al hombre del yugo desmedido que tiene Dios con él. Como hemos volteado las cosas. Bueno, entonces, Dios, que es un Dios opresor, castigador, que es un Dios que tiene premeditada la condenación de algunos hombres, que le prohíbe al hombre conocer y tocar del árbol del bien. Según estas personas y según esta secta, lo que Dios buscaba era que no probaran del árbol del bien para poder llenarse aún más de esclavos que siguieran sus planteamientos. Y Satanás aparece como ese libertador del hombre para entregarle la luz y el conocimiento. Entonces se convierte el satanismo como una práctica sana de aquel que nos liberó del yugo de Dios. Encuentra uno de todo en estos planteamientos. Ciertamente el planteamiento bíblico establece una cosa totalmente distinta. Cada uno con sus cada unas. Así pues, damos por culminado el día de hoy todo lo que de manera globalizada hace referencia a la demonología dentro del cristianismo. En nuestra próxima reunión, si el Señor, que es Dios Todopoderoso, nos lo permite, empezaremos a caminar entre lo que es Alá y los jinn dentro de la religión islámica y cómo eso ha afectado de alguna manera nuestras creencias hoy en día. Creo que con esta exposición y este desarrollo que tratamos de hacer el día de hoy, nos queda claro de alguna manera de dónde vienen muchos de esos tapujos, muchos de esos relatos, muchas de esas historias que hemos ido acuñando como parte de una realidad en el cristianismo y que realmente poco o nada que ver con ello. Les dejo una vez más tarea, estudien, revisen, lean. La cultura y el conocimiento que viene a través de los libros no tiene medida. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos próximamente.